Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente en su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy estamos nuevamente al aire con un programa más en el cual damos la bienvenida a cada una de las personas que se van conectando, que están con nosotros en el programa de hoy. Y quiero dar la bienvenida al pastor Petko, que nos visita hoy también aquí en el programa. Bienvenido, pastor. Gracias. Es un privilegio ser parte de este programa y poder compartir el conocimiento que tenemos. Amén, amén. El pastor Petko es el presidente de la Asociación General y es un gusto para nosotros tenerlo hoy en el programa de preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar el programa y vamos a tener una oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Agradecidos por todas las bendiciones que nos regalas en cada momento de nuestra vida. Gracias porque nos das la oportunidad de poder también compartir tu palabra. Bendice el programa de hoy, bendice al pastor Petko, quien va a responder a las preguntas y hablarnos sobre esta temática tan importante de la profecía. Te rogamos, Señor, tu bendición para cada una de las personas que se conectan, que también están con nosotros todas las semanas. Te rogamos que tú puedas bendecir cada uno de ellos. Bendice también tu iglesia a nivel mundial. Oramos por nuestros hermanos en Ucrania que pasan dificultades. Tú seas también con ellos, bendiciéndoles, fortaleciéndoles. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es un gusto poder tenerles en nuestro medio, con nosotros en este programa de preguntas y respuestas. Y como todas las semanas, damos esa cordial bienvenida y invitarles para que ustedes también puedan participar enviando sus preguntas y sugerencias al programa. Pueden hacerlo al correo de info@sda1844.org. Ahí esperamos sus comentarios y sus preguntas. Tenemos para el día de hoy un tema bastante interesante y es las guerras y el orden mundial. Ese es el tema para hoy, por eso hemos invitado al pastor Petko para que esté con nosotros. Es un tema de profecía. Quiero leer un texto bíblico precisamente en esta ocasión y es el que encontramos en 2 de Pedro 1. A ver, quiero leer aquí el versículo 19 en adelante. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es interesante porque la palabra profética nos muestra muchas cosas interesantes para nuestro tiempo. Amén. No solamente la historia de lo que ya pasó, que era profecía, sino también de lo que irá a ocurrir. Y una de las cosas que en estos momentos, especialmente este año, ha ocurrido es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y debido a esto ha habido muchas preguntas que seguramente ustedes pueden estar haciéndose o se han hecho. Y queremos que ustedes puedan enviar esas preguntas en relación al programa que vamos a ver hoy también, que pueden quedar otras preguntas. Y yo tengo algunas de ellas que quiero hacer en este momento. Al pastor Petko, quien va a presentarnos o darnos las respuestas también a estas preguntas. Una de ellas es por qué Rusia está en guerra
con Ucrania? ¿Cuál es la razón? ¿La riqueza? ¿Es el asunto de su religión? ¿O por ser parte de la Unión Soviética? ¿Cuál es la razón de esa guerra? Es una pregunta muy importante, interesante. Es que la gente se pregunta esa pregunta muy a menudamente porque no es algo usual hoy día en ese tiempo moderno que un país ataca a su país vecino para tomar territorio. Eso es un costumbre de la Edad Media posiblemente, pero no tanto del tiempo moderno, donde hay regulaciones internacionales y también los territorios de los países están afirmados. Entonces es por eso que la gente pregunta por qué arrepiente un país ataca el otro. Es interesante que la justificación que Rusia da para atacar su país vecino no es que solo quiere tomar un territorio, sino es que Ucrania quiere entrar en NATO. ¿Qué significa que se revela un acuerdo por atrás de los eventos, que son acuerdos desconocidos dentro de los países grandes. Es una división de países, a quién pertenece qué país, de influencia. Y porque esos acuerdos no se guardaron, entonces es porque se entra en esta guerra. Y eso es la razón por qué queremos estudiar este tema profética, porque podemos ver que de verdad hay una división de países, hay una distribución de países, o hay un plan de un orden mundial que nosotros sabemos que sí debe suceder de acuerdo de las profecías. La OTAN es en español, ¿no? La que ellos, o sea, Rusia no está de acuerdo, no quiere permitir de que Ucrania haga parte de la OTAN. Eso es para él como un desafío, como un peligro para su país, ¿no? Hay una pregunta más. ¿Está profetizado o es cumplimiento de alguna profecía bíblica este asunto de esta guerra? ¿Podemos mencionarlo en los testimonios? Sí, hay algunas personas que prácticamente intentan de adaptar estos eventos políticos a las profecías y quieren interpretar que como que Rusia es cumplimiento de una de las profecías de Daniel que habla del el rey del norte. Y es verdad que Rusia es bastante el norte, pero no está de acuerdo de la sistema profética que nosotros tenemos. Es una especulación prácticamente. Rusia es un poder mundial, pero no se menciona en las profecías. Es por eso que debemos ser sumamente cuidadosos con interpretaciones ficticias, vamos a decirlo así, o interpretaciones que nos gustan hacer, pero no están blanco y negro en las profecías, porque entonces podemos equivocarnos. Así es, así es. Así que puede uno encontrar eso en internet, ¿no? Muchas personas lo están aplicando a Daniel 11:44, que habla sobre eso, el rey del norte, y entonces le dan esa aplicación como tal a esa parte de lo que está sucediendo hoy sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Pero, ¿por qué el mundo hoy está apoyando a Ucrania en su mayoría? Aunque podemos mirarlo también, Rusia también tiene quienes lo apoyan a él, o sea, está dividido el mundo, podemos decirlo así, en dos partes, los que apoyan a Rusia y los que apoyan a Ucrania. Es interesante esa pregunta y vamos a ver las pruebas en el PowerPoint, los artículos publicados en la media. Hoy día es obvio que tenemos el intento de Estados Unidos de crear un orden mundial, y tiene sus países que están incluidos y tienen sus sistemas de quién es el líder del nuevo orden mundial y que él será en la segunda
planta, vamos a decirlo así, en la segunda línea. Pero en el mismo tiempo vamos a ver que Rusia también intenta de hacer, no es que no quiere hacer un orden mundial, sino una otra estructura, una otra prioridad de los países en un orden mundial. Y ahí, claro, Rusia tiene un liderazgo más significativo, no como el orden mundial que Estados Unidos quiere formar. Ya, ahora la pregunta sería, ¿tiene que ver esto en la profecía del orden mundial, del nuevo orden mundial, esta guerra que ha habido y estas dos formas de verse los dos bloques del apoyo tanto al uno al otro? ¿Podemos aplicarlo así de esa manera? Es interesante, sí, muy buena pregunta. Prácticamente no tenemos la palabra orden mundial como parte de las profecías. Ya. Sin embargo, tenemos las profecías de Apocalipsis capítulo 13, donde se hace una descripción de dos bestias. Una es la bestia religiosa, sabemos que se refiere a la Iglesia Católica, y la otra es una bestia que sale de la tierra, que es la bestia, una descripción de Estados Unidos. Entonces, cuando se hace descripción de esta bestia, se dice que ella va a obligar a todo el mundo, ricos, pobres, todos, que se inclinan a la primera bestia. ¿Qué significa? Que este país que está simbólicamente ahí ilustrada con esta bestia, sí tendrá un poder absoluto sobre los países de la tierra, porque así dice toda la tierra. Y eso será posible solo si hay una forma organizativa en que entonces Estados Unidos tendría la potestad, la fuerza de introducir o de enforzar la ley dominical en el último tiempo. Y por eso se habla tanto de este orden mundial. No es que se menciona en la profecía orden mundial literalmente, pero sí se deja entender que para que surge ese poder absoluto de este país y la posibilidad de introducir la ley dominical como una ley universal internacional, es porque ya hay una formación legislativa internacional que lo hace posible. Ya. Ahora podemos decir que, en otras palabras, es correcto mencionar, porque en la profecía también habla de no comprar ni vender, y ahora Estados Unidos ha implantado ciertos castigos o represalias, ciertos asuntos que lleva a que estos países, especialmente como lo está haciendo con Rusia, lo hace con otros países, de colocar ciertos asuntos de obligaciones a esos países. Es parte de lo que podemos decir de no comprar ni vender, porque ellos son sometidos en ese sentido. Exactamente, esta profecía indica que sí, eso será un hecho, que la persona que no tiene la marca de la bestia no puede ni vender ni comprar. Significa que esa organización, la misma, ese orden mundial debe existir. Y no solo es un sistema legislativo, sino es un sistema también económica y monetaria. Entonces, si una vez una persona es parte de este sistema y no obedece el orden, entonces es un hecho que entonces fácilmente él puede ser declarado persona non grata y no puede usar más el sistema monetaria. Y eso es exactamente lo que sucede en este momento con Rusia, que se está oponiendo abiertamente contra el poder de Estados Unidos. Inmediatamente se le aplica sanciones económicas y no pueden ni comprar ni vender. Eso es prácticamente un cumplimiento parcial de la profecía, no porque hay una ley dominical, pero porque hay una oposición contra el poder, es la bestia que conocemos de Apocalipsis capítulo 3. O sea, en otras palabras, es como una ilustración de lo que irá a suceder en la ley dominical. Así como Estados Unidos hoy está colocando sanciones a esos países, a esas potencias, como es Rusia, una potencia mundial,
y ha colocado sanciones para oprimirlo, como para obligarlo a ceder al poder de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Yo lo tomo también en ese sentido de lo que irá a suceder en la ley dominical, especialmente para los cristianos que no se postran a esa bestia, no la adoran, a ese sistema. Entonces van a ser castigados de no poder comprar ni vender con sanciones. Entonces es como parte de lo que se está ilustrando del cumplimiento muy pronto de esa profecía. Amén, así es. Muy bien, entonces yo creo que quiero dejarle el tiempo para que usted pueda presentar también algunas diapositivas para poder ampliar más acerca de estas preguntas que hemos visto en esta tarde. Muchas gracias. Vamos a continuar con un PowerPoint donde podemos ver algunas pruebas de parte de los periódicos, de las revistas, de los anuncios oficiales, de los líderes de esas naciones, para tener las pruebas también, así como continuar o considerar también espíritu de profecía y la Biblia. Aquí tenemos nuestro PowerPoint y vamos a ver con el principio, como principio, considerar algunos versículos bíblicos. Hablamos de Apocalipsis capítulo 13 y aquí tenemos la primera bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. También versículo 4, seguimos esa ilustración, y adoran al dragón que había dado autoridad de la bestia, y adoraban a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esa es la primera bestia y sabemos que es una bestia religiosa. Vamos a ver el espíritu de profecía que lo confirma. Es la Iglesia Católica por los colores, como se describe, y sabemos que desde la profecía de Daniel 7 y 8 tenemos la descripción de esa bestia, que fue una bestia vestida de hierro, pero después esta bestia que es Roma, político, se convierte y una otra bestia, un cuerno que está creciendo, en el principio pequeño, pero después se hace grande y toma la potestad, y eso es la bestia de la Iglesia Católica. Vamos a ver una segunda bestia en el mismo capítulo, después de versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Aquí está la diferencia. Una sale del mar, que significa los pueblos, y es normalmente Europa, donde hay mucha población. En contrario, la otra bestia sube de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón, y exerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoran a la primera bestia. Y aquí tenemos eso esa expresión que nosotros mencionamos, que ella prácticamente hace que la tierra y los moradores de ella adoran la primera bestia. Significa que tiene un poder increíble, internacional, y puede obligar a las naciones que hace esa cosa, y impone prácticamente un poder religioso. También tenemos los otros versículos como descripción de esto mismo. Aquí tenemos versículos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Esa es la primera bestia religiosa. Y vencerlos. También se lo dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoración, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, y fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces sabemos que nosotros hablamos de una organización legislativa
mundial, una organización económica y monetaria mundial, y aquí se habla de una organización religiosa mundial, porque todos están obligados de seguir un mismo una misma sistema, un mismo tono del trompeta, como también se expresa en otros lugares en la Biblia. Y Apocalipsis 13, 16 y 17 se habla de la otra bestia, del poder civil, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno podía comprar ni vender sino al que tuviese la marca o el nombre de la bestia en el número de su nombre. Entonces, otra vez se indica de ese poder increíble que esta segunda bestia tiene sobre el mundo, y aquí se dice que ni los ricos, ni los pobres, ni cualquier persona puede resistir el poder de esta bestia, y ellos imponen dictatoriamente que tienen una marca de la bestia, y si no la tienes, entonces vas a tener las consecuencias. Eso es una descripción de un orden mundial o de un gobierno mundial, no solo un país o dos países o tres, sino se intenta de esclavizar todo el mundo, toda la tierra. Aquí se mencionan ese absolutismo, y muchas personas dicen eso es imposible porque tenemos países musulmanes, tenemos los judíos, tenemos los países cristianos, y también tenemos países que no son ni cristianos ni musulmanes. Entonces, ¿cómo es que todo se somete? De acuerdo a esa profecía, sí, todos van a ser sometidos, y eso es lo interesante en esa profecía, que de verdad ese fenómeno sucederá un día. Aquí tenemos el espíritu de profecía en Conflicto de los Siglos, donde se describe que esos dos poderes prácticamente son Estados Unidos y Roma. El Conflicto de los Siglos, en la página 50-63, dice: en los movimientos de ahora se desarrolla en el Estados Unidos para asegurar el apoyo de este Estado a las instituciones y uso de la Iglesia. Los protestantes están siguiendo los pasos de los papistas. Entonces podemos ver que hay un sistema, hay donde las iglesias protestantes se unen para llegar a tener el mismo poder que tenía la Iglesia católica. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recupere en la América protestante la supremacía que ha perdido en el viejo mundo. Entonces, podemos ver que es un desarrollo lento, es un desarrollo paso por paso, pero un día se llegaría de esa supremacía de la Iglesia Católica, y esa supremacía podía ser real solo después que América se somete también a este poder religioso. Se ha demostrado que Estados Unidos es el poder representado por la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos imponga la observación del domingo, y que Roma reclama como el reconocimiento especial de su supremacía. Así que podemos ver que todo se junta o se dirige a una sola meta, a un solo punto, y eso es la salida de la ley dominical, la adoración de la Iglesia Católica, y que Estados Unidos, como un poder civil, legislativo y también económico, será prácticamente el apoyo, la mano derecha de la Iglesia Católica para someter todo el mundo a este poder religioso. Y así vamos a ver que como gradualmente ese poder llega de ser real. Las autoridades de Estados Unidos y los otros países
se levantarán en su orgullo y poder y harían leyes para restringir la libertad religiosa. Bueno, vamos a ver que esas leyes no serán solo en Estados Unidos, sino internacionalmente, porque ese poder, Estados Unidos un día tendrá un poder internacional de imponer leyes en los otros países, como están haciendo las autoridades en este país. Incluso ahora están haciendo un comienzo de continuarán llevando adelante hasta que llegan a un límite que no se puede traspasar. Así que vamos a empezar poquito, inocentemente en el principio, pero eso va a crecer y crecer hasta que dice que no se puede ya regresar. Vamos a llegar a una culminación y tenemos un poder político, un poder económico, un poder militar y un poder religioso. Estos cuatro vamos a ver que en el momento están funcionando. Aquí tenemos, cuando hablamos de la orden mundial, aquí tenemos los tres poderes principales del mundo. Son las tres personas: Churchill, presidente de Inglaterra; Roosevelt en la mitad, el presidente de Estados Unidos; y Stalin de Rusia. Esa es la primera forma visible, vamos a decir, de un orden mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial los tres poderes se dividen el mundo. Y entonces aquí está un mapa que ilustra la división del mundo. Todo que es rosado, eso es la Unión Soviética, y todos esos países han prácticamente en el fin de la Segunda Guerra Mundial ya fueron prometidos a Stalin. Es por eso que él dirigió su ejército en esa dirección, y él conquistó todos esos países que después quedaron como parte de la Unión Soviética o aliados ideológicos a Rusia. En mismo tiempo tenemos Estados Unidos y todo que es azul, Canadá, Centralamérica, y tenemos Inglaterra, que es rojito, y eso es el Commonwealth, que es Australia, Nueva Zelanda, Oceanía, y también Inglaterra. Canadá debe ser también bajo el mismo color, pero está aquí con Estados Unidos. Entonces, es una prueba que hay una división de países y que esos países se asignaron a poderes mundiales. Es un hecho histórico, y vamos a ver que eso se pronuncia también de parte de algunos de los presidentes hoy mundiales, que este país o el otro país sí estaba asignado, estaba entregado al poder de Rusia, pero después se cambiaron de banda y entonces se rompió este acuerdo en que se asignaban países de los poderes políticos. La primera organización mundial que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial fue la formación de la Organización de Naciones Unidas. Esa organización se formó con el propósito de que después se vigila y no se permite una otra guerra mundial. Se firmó un documento, aquí dice en 1945, 25 de abril, en San Francisco, California, donde prácticamente más de 50 países firmaron este documento y se unieron en las Naciones Unidas. Esa organización sirve hasta hoy, intenta de vigilar y de mantener la paz. Hay algunas regulaciones y leyes internacionales que indica que poco a poco todos los países se van a comprometer, si quieren o no quieren, bajo algunas organizaciones internacionales en que ellos serán obligados de seguir o el poder legislativo de Estados Unidos, o de monetario o religioso o militar. El otro de que nosotros hablamos es el Fondo
Monetario Internacional. También después de la Segunda Guerra Mundial, 1944, aquí se dice, se formó esa organización. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ayudar económicamente a los países para que ellos no caigan en alguna pobreza semejante a esa de Alemania, porque por la pobreza y por la tremenda inflación y crisis económicas, Alemania después de la Primera Guerra Mundial se sintió oprimida o forzada de empezar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para evitar esto y para dar oportunidad de cada país, se forma ese Fondo Internacional Monetario, y como es monetario, es basado al dólar. Toda la moneda internacional, negocios internacionales, ayuda internacional, se paga en dólares americanos. Así que esa organización, que es muy filantrópica, vamos a decirlo, en el mismo tiempo sigue exactamente la profecía. Es un sistema monetaria económica en que Estados Unidos tiene la supremacía. Vamos a ver, en mismo tiempo se forma la formación de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y eso son países que fueron entregados a Rusia. Podemos ver que todos los países bálticos, está aquí Ucrania, está Uzbekistán, Kazajstán, todos los países asiáticos hasta la frontera de China, todo está entregado en las manos de los rusos, es la Unión Soviética. Además tenemos a los otros países que son aliados, que es por ejemplo Rumanía, Moldavia, Bulgaria, Polonia, República Checa y Checoslovaquia. Y todo eso también está entregado en las manos de los rusos, porque son países socialistas y dependen de la palabra de Moscú. Así que tenemos, justo con las Naciones Unidas o con una formulación de un orden mundial, de una unificación de países, tenemos una otra unificación de países que está apegada a Rusia. Vamos a ver más allá, vamos a ver que hay un Consejo Mundial de Iglesias. Religiosamente también se procede a una unificación. Ese Consejo Mundial de Iglesia empieza teóricamente en 1920 como un sínodo de Constantinopla, pero no tiene éxito ni mucha popularidad. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, se hace una junta de los líderes de iglesias, y ahí se juntan en Holanda 147 iglesias y ahí se forma ese pacto mundial de iglesias. Entonces podemos ver que la profecía se cumple precisamente, exactamente en todos los puntos. Se siguen las bestias para alcanzar el mismo propósito de tener una organización mundial donde en un momento oportuno se declararía la ley dominica y todos serán obligados de aceptarlo. Hoy día ese Concilio Mundial de Iglesia tiene 345 iglesias y sigue desarrollándose más y más. Aquí está, por ejemplo, una cita de una revista donde dice: el presidente ruso Vladimir Putin aprovechó una reunión de los ex estados soviéticos en jueves 29 de septiembre para pedir a sus líderes que ayuden a Rusia a crear un nuevo orden mundial más justo. Podemos ver que la batalla no es solo Ucrania y Rusia, sino podemos ver que es
un asunto de un orden mundial que se dirige por Rusia y otros que se dirige por Estados Unidos. Políticamente no acepta la supremacía de Estados Unidos, Rusia, intención económica de establecer un nuevo fondo internacional y una nueva moneda que es el banco BRICS, un banco chino. Entonces 4 países formaron este nuevo fondo internacional para no depender del fondo internacional que tiene el dólar como moneda especial y ayudar a los países que no lo ayudan del fondo internacional. Entonces podemos ver que Rusia está haciendo lo mismo ahora intenta de reemplazar a Estados Unidos o contradecir a Estados Unidos. También Rusia hace intenciones militares de competir con OTAN. Quiere decir que ellos tienen mejor armas, que tienen más armas, tienen satélites, tienen bombas nucleares, tienen esto, tienen el otro. Por eso es muy importante para OTAN a ver en esa confrontación con Ucrania hasta qué punto Rusia de verdad es avanzada y puede defenderse o puede ser un oponente importante y de qué manera no. Por eso los países que de verdad no tienen nada que ver con Ucrania, como Estados Unidos, por ejemplo, inviertan billones de dólares en Ucrania para que ellos combaten con Rusia, para que se muestra qué orden mundial tendrá una prioridad y vencerá y tiene el poder significante. El otro que Rusia hace es que rechaza religiosamente la Iglesia Católica Romana. Rusia tiene la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa no reconoce la supremacía papal ni de Roma, y porque la Iglesia Romana Católica bendijo la arma alemana durante la Segunda Guerra Mundial, entonces Rusia tiene una posición muy especial contra la Iglesia Católica. Jamás el papado entró en territorio ruso hasta este momento. Otras iglesias ortodoxas como la griega, la de Serbia, de Bulgaria, de Rumanía, todo ya tienen una unificación con la Iglesia Católica, pero la Iglesia rusa no. Así que tenemos que en todos los 4 puntos Rusia se está resistiendo al orden mundial, a la primera y a la segunda bestia, y por lo tanto es un sujeto inmediato de consecuencias. Aquí tenemos un otro artículo que salió en los periódicos que dice: en su lucha por cambiar el orden mundial, Putin no tuvo medio de destruir el existente. Rusia ha apostado todo por su tamaño y poder, confiando en la posibilidad de que los intentos de excluir el orden mundial conduzcan al colapso de este orden. Entonces podemos ver que es una lucha no solo un país con otro, sino es la lucha de un orden mundial con un otro orden mundial. Y aquí tenemos la parte de la guerra. El 24 de febrero Rusia invadió Ucrania y una gran escalada de guerra ruso-ucraniana que comenzó en 2014. Y aquí está la justificación que ellos dan. Ustedes nos prometieron en la década de 1990 que la OTAN no se moverá ni un centímetro hasta el este. Nos engañaron declaradamente, dijo Putin en una conferencia de prensa en diciembre. ¿Qué significa? Que verdaderamente han tenido acuerdos de división de países. Este país pertenece a la OTAN. Ese país
es aliado de Estados Unidos. El otro país no lo puedes tocar porque debe ser aliado a Rusia. Y como este acuerdo no se respetó, entonces aquí está el asunto, están dispuestos de entrar en una guerra y una confrontación bélica, pero a conseguir su derecho de tener poder internacional distinto y afuera del orden mundial establecido por Estados Unidos. Las sanciones, como dice la palabra de Dios, y que ningún puede se comprar ni vender. No estamos hablando todavía de la ley dominical, sino estamos hablando de un país, un poder político que se mantiene como en contra de la bestia, que resiste a la bestia, y las dos bestias prácticamente, la Iglesia Católica y también la bestia de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Aquí está, las naciones occidentales están tratando de limitar el acceso de Rusia al dinero. Estados Unidos ha prohibido a Rusia realizar pagos de deuda utilizando monedas extranjeras en bolsas estadounidenses. Entonces, exactamente se cumple la profecía en ese sentido de que no pueden comprar y vender. Y sabemos que mucho más en el fin del tiempo, cuando se establece ese orden mundial, las personas que resisten el orden y que no cumple con todas las leyes, entonces serán sujetos del mismo castigo, no pueden comprar ni vender. Es interesante que la primera bestia es la Iglesia Católica y en este momento está interviniendo la Iglesia Católica. En la sala de prensa en Denver de octubre este año se dice que el portavoz de presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que su gobierno está dispuesto a hablar con el Papa Francisco, Estados Unidos y Francia para encontrar una solución en la guerra en Ucrania. La Iglesia Católica no tiene nada que ver con la guerra, es un poder religioso. Sin embargo, por primera vez Rusia está dispuesto de confiar a la Iglesia Católica para que ellos intervengan y colaboran con una solución de la guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué sucede? Es que la Iglesia Católica obviamente tiene un poder increíble. ¿Y con quién quieren hablar? Con el Papa Francisco, Estados Unidos y Francia. Otra vez vemos los poderes más poderosos del mundo que se están interviniendo y que toda prácticamente esperanza se dirige a esas personas. ¿Por qué? Porque de acuerdo de las profecías, ellos son los poderes que se puede esperar que van a controlar todo el mundo. Y la profecía dice aquí claramente, se ha demostrado que Estados Unidos es el poder representado por la bestia con los cuernos. Entonces una será Estados Unidos y la segunda es de la primera bestia. En tema de la gran contienda se desarrollan dos clases distintas y opuestas. Una clase adorará a la bestia y su imagen y recibirá su marca, y la otra clase es marcado con el contraste del mundo, guardará los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús. Aquí tenemos claramente que son las bestias religiosas de la Iglesia Católica, la bestia política de Estados Unidos, y tenemos el pueblo de Dios, que es el único que queda neutral y que no se dirige ni a un lado ni al otro, sino mantiene solo un poder como supremacía. Eso es el poder de Dios y no reconoce ningún otro. Y por eso, como Jesús fue perseguido, así también será el pueblo de Dios en los últimos días.
Muy bien, muchas gracias, Pastor Petco, por esa presentación, pero creo que la presentación fue un asunto relámpago. Seguramente van a salir preguntas, porque hay muchas cosas que nos habló en la presentación, que sería interesante poderlas ver una a una detenidamente y poder ampliar un poco más de estos asuntos, porque me llama la atención en la forma como podemos ver las diferentes uniones que hay en el momento, ¿no? El asunto del catolicismo y el poder civil acá en Estados Unidos, pero también la iglesia ortodoxa cristiana en Rusia y el poder de Rusia como tal, dominando al mundo, querer dominar al mundo, querer establecer su poder, su supremacía, pero aquí está también Estados Unidos y todos sus aliados y entre eso la iglesia, el catolicismo también. Entonces es interesante porque esto nos lleva, como el pastor ha hecho la conclusión, también lo que irá a pasar con los cristianos fieles en este último tiempo. ¿Sí? Esa creo que es la conclusión interesante que podemos sacar de esta presentación. La Iglesia Ortodoxa no es una iglesia reformadora, no es una iglesia protestante, sino es una iglesia muy parecida a la católica. Ellos guardan el domingo, tenían un tiempo en que el sábado se introdujo en la iglesia ortodoxa y casi se acepta por el rey y por los líderes de la iglesia. En Rusia, todo territorio de Rusia, Serbia, lo llamaban los sabatistas, los que guardaban el sábado. Pero claro, vencieron los líderes dominicales, entonces fue una persecución y una exterminación de los que guardaban el sábado. Pero hasta hoy hay algunos creyentes ortodoxos que siguen llamándose sabatistas. Y también la iglesia ortodoxa etíope, ellos guardaban el sábado hasta unos 50, 60 años, cuando ya fueron prácticamente opresionados por las otras iglesias ortodoxas y entonces aceptaron el domingo, pero hasta hoy en Etiopía se respeta mucho, mucho el día sábado y todos dicen, ay, sí, nosotros sabemos que el sábado es el día del Señor. Así que, pero no podemos decir que los rusias el ortodoxo ruso es una religión divina porque ellos también guardan el domingo, ¿no? Está fuera de lo bíblico. Pues, exactamente. En sus iconas adoran imágenes y todo eso, sí. Ya. El tiempo se nos ha ido, hemos hecho ya un poco más de lo acostumbrado, pero es un tema bastante interesante. Y yo creo que ahí van a haber preguntas, esperamos que ustedes puedan enviar sus preguntas. Si desean que continuemos con este tema, seguramente no va a ser en este momento porque el pastor va a viajar, el pastor Petco va a viajar para Colombia en estos días, ya la próxima semana, entonces no podemos tenerlo acá en el programa. Pero si hay preguntas, pueden hacerlas, podemos tomar nota de las preguntas y cuando regresen una próxima oportunidad poder tratar más de este tema, porque creo que hay muchas cosas que se hablaron, pero que sería bueno ya explicarlas ya con más detalles. Ese sería interesante. Así de que muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en el programa y vamos a tener una oración para concluir. Está bien. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran bendición, por la posibilidad que tenemos compartir con nuestros hermanos esos temas tan importantes relacionados con las profecías y con el tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, prepararnos y estar listos para tu segunda venida. Ayúdanos que como iglesia podemos compartir los 3 mensajes angélicos que son el último mensaje de amonestación en este mundo. Ayúdanos, Señor, y danos tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, queridos hermanos y amigos que nos han acompañado el día de hoy, no olviden escribirnos a info@sda1844.org. Ahí pueden dejarnos sus inquietudes, sus preguntas y esperamos vernos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias, Pastor Petco, por haber estado también en el programa. Señor les bendiga. Amén.